Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, su servidor Arturo Bravo. Bienvenidos a su programa El Derecho y Usted. En un momento más, comenzamos. Amigos, gracias nuevamente por seguirnos en su programa El Derecho de Usted. Antes que otra cosa, pues quiero agradecer especialmente a Agencia Global de Información por permitirnos este espacio, por hacer realidad este programa y poder llegar hacia ustedes. Un agradecimiento también a nuestro buffet, ¿verdad? A Asistencia Legal de Negocios, ASLEN, y también, ¿verdad?, a la empresa Unión Braer Servicios Legales Inmobiliarios, que es gracias a la unión de estas empresas que podemos llegar hacia todos ustedes. Mis estimados amigos, vamos a hablar el día de hoy un tema muy interesante. También es un tema que ha generado mucho debate durante el transcurso de las semanas atrás, ¿verdad? Se ha hablado mucho, ¿verdad?, en medios de comunicación, principalmente en redes sociales. Se han hablado diversos temas en materia laboral, diversos temas, ¿verdad?, que están enfocados, ¿verdad?, hoy en día, ¿verdad?, con el problema que tenemos con los maestros, ¿verdad, amigos? Esas famosas reformas pensionarias que exigen hoy en día este grupo, ¿verdad? Y esto, amigos, a la colación porque durante todo el 2025 y parte del 2026, pues hemos vivido una gran diversidad de reformas en esas materias, en materia laboral y en materia de seguridad social. Y el día de hoy, pues quiero que hablemos precisamente este tema, amigos, este tema muy importante, porque al final de cuentas, sabemos que muchos del auditorio que nos siguen, ¿verdad, amigos?, tienen perfiles diferentes. Muchos de ustedes son profesionales en diversas áreas, algunos de ustedes son servidores públicos, porque también tenemos nota que nos han seguido algunos compañeros, ¿verdad?, que trabajan dentro de la administración pública, y bueno, pues también les interesa ese tipo de temas, pero también estamos conscientes que tenemos seguidores, ¿verdad?, tenemos una audiencia, ¿verdad?, que no tiene ninguna actividad laboral, pero que su esposo, que su hermano, que su amigo, que el vecino, que el familiar, pues sí son trabajadores, ¿verdad?, dentro de la iniciativa privada, ¿verdad?, y oiga, licenciado, oiga, compañero, pues ¿sabes qué? Pues danos algunos tips, danos algunos temas que sean necesarios para que en algún momento dado pues también tengamos algunas armas y hacerlas valer en un momento dado, ¿verdad, amigos? Y el día de hoy vamos a hablar de las principales reformas en materia laboral que se han dado en el 2025 y parte del 2026. Ya anteriormente, amigos, ya habíamos platicado en programas atrás, habíamos platicado sobre la ley Silla, habíamos platicado sobre el tema del teletrabajo, ¿verdad, amigos? Ya habíamos platicado algunos temas muy interesantes, y el día de hoy pues vamos a recapitular estas reformas que se han dado durante el año pasado y que sería bueno, ¿verdad, amigos?, que ustedes tomen nota, porque seguramente algunos de ustedes se van a identificar con esta actividad laboral. Y el día de hoy nos acompaña nuestro gran amigo, el doctor Hugo Eric López Medrano, ¿verdad, amigos?, quien, por cierto, déjenme les comento, hace un rato yo daba un agradecimiento a una firma legal de abogados que es Asistencia Legal de Negocios, ASLEN, de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer a esa firma. Pues el día de hoy, ¿verdad?, nuestro amigo el doctor Hugo Eric López Medrano es el presidente de esa firma, amigos, nuestro amigo, un gran colega, un gran profesional, ¿verdad, amigos? Y él es el que nos va a hablar sobre este tema que estamos refiriendo, ¿verdad, amigos? Y antes de que le pase el micrófono al doctor Hugo Eric López Medrano, permítanme nada más, regálenme 2 minutitos para poderles exponer, ¿verdad?, su perfil curricular. Nuestro amigo el doctor Hugo Eric López Medrano, él es licenciado en Derecho, pero también doctor en Derecho
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Quienes somos egresados de la UNAM nos sentimos orgullosos, nos sentimos queridos, ¿verdad? Y creo que le debemos todo a nuestra alma mater. El doctor Hugo Eric López Medrano también tiene una especialidad en Derecho Social y una especialidad sobre la reforma en materia de justicia laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial. El doctor Hugo Eric López Medrano también es catedrático de diversas materias, entre ellas las materias de Derecho del Trabajo 1, Derecho del Trabajo 2, Derecho Procesal del Trabajo, Derecho de la Empresa, Derecho Empresarial y Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha sido catedrático de esa institución universitaria, ¿verdad? Por más de 15 años en el TEC de Monterrey. También es catedrático de otras materias como son Relaciones Laborales y Derecho de Negocios en la maestría Dirección Estratégica de Capital Humano. Esto por parte de la Universidad Anáhuac, por más de 10 años en dicha institución universitaria. Ya se los comentaba, socio fundador y presidente de la Sociedad Civil Asistencia Legal de Negocios, ASLEN, SC. El doctor Hugo Eric López Medrano también ha sido conferencista en diversas instituciones públicas, privadas, académicas, ¿verdad? Sobre diversos temas jurídicos. Entre ellas ha participado como académico y como conferencista en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Universidad de Jalapa, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla, en la Universidad Autónoma de Baja California, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores. Ha sido conferencista en los campus de Ciudad de México, en el campus de Santa Fe, en el campus del Estado de México, en Toluca y en Querétaro. En los años 2011, 2012 y 2018, nuestro querido amigo el doctor Hugo Eric López Medrano fue galardonado por el gobierno de la Ciudad de México por su destacada trayectoria académica y profesional, así como su desempeño sobresaliente como abogado. Y bueno, amigos, finalmente el doctor Hugo Eric también ha participado en varias publicaciones, entre ellas de manera enunciativa, amigos. Si no me voy a llevar todo el programa, ¿verdad, amigos? Y nada, vámonos al tema, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Pero bueno, nada más quiero destacar que él ha participado en varias publicaciones, entre ellas El Derecho del Trabajo en México, presente y futuro de las relaciones laborales de carácter individual. Otra de sus obras es El Derecho del Trabajo en México, las relaciones individuales y colectivas. Doctrina, jurisprudencia y casos prácticos, que incluyen la reforma laboral del 2012, la reforma constitucional del 2017 y la reforma legal del 2019, ¿verdad? Amigos, pues ahora sí, con el gusto, doctor Hugo Eric, es un honor tenerlo por aquí nuevamente, aquí en su programa El Derecho de Usted. Y doctor, pues ya nuestra audiencia dice, ya Arturo Bravo, ya ponnos al doctor y que nos comente los temas del día de hoy. Pues doctor, se han hablado de muchas reformas en materia laboral. Ahorita hay una reforma que está sacudiendo, que siento que está haciendo mucho ruido ahora sí que en nuestro país, ¿verdad, doctor? Y bueno, doctor, pues sí nos gustaría que usted nos comentara unos pequeños comentarios, que nos resumiera la importancia de cuáles han sido estas reformas, en qué han beneficiado, si realmente se ha materializado ese beneficio que esperaban los trabajadores, o hay palabras, hay letras escondidas, lo que decimos, letras chiquitas, que a lo mejor es la parte que no entendemos, pero que todos en un momento dado nos fuimos con alguna idea errónea. Doctor, claro, bienvenido. Sí. Muchísimas gracias, agradecer primeramente la invitación al programa, maestro Arturo Bravo, y quisiera comentar dos reformas de manera particular. Muy bien, doctor. Una estrictamente en materia laboral y otra que tiene que ver con seguridad social. Creo que son dos reformas importantísimas, una que tiene que ver con la reducción precisamente de la jornada laboral de 48 a 40 horas, cómo excelente, se va a ir doctor. Implementando de manera progresiva hasta llegar hasta el 2030, doctor. Y también vinculada con esta reforma que pasó también, creo yo, un poco de noche esa parte de la reforma porque no fue muy comentada en redes ni en los medios de comunicación, que conjuntamente con la reducción de la jornada laboral se reformó la duración de la jornada extraordinaria. Y eso también es importante tenerlo presente. Pues vamos a comentar. Bien, doctor. Y en segundo término, quisiéramos
poner sobre la mesa también, que ha sido un tema, como bien lo dices, de debate, lo que se ha denominado como la reforma en materia de las pensiones doradas, una reforma constitucional que se llevó a cabo en abril, apenas hace algunos días, abril de 2026, con un cambio al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que reduce drásticamente las pensiones de algunos trabajadores de confianza. Ahí hay que ser muy precisos, porque va dirigido precisamente a trabajadores de confianza y son pensiones que están a cargo del erario público. Organismos descentralizados y empresas de participación estatal o empresas del Estado como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, algunos financieras como Banobras o como por ejemplo Bancomex, son pensionados de esas instituciones a los que les impactó esta reforma. Y no en sí la reforma en sí mismo, sino más bien su implementación. Porque aquí también habría que distinguir, que lo vamos a platicar en detalle, entre expectativas de derecho y derechos adquiridos, que son dos puntos fundamentales para esta reforma. Yo tenía expectativas de derecho de pensionarme de tal manera, pero por otro lado hay trabajadores ya pensionados que tienen derechos adquiridos, y tanto a unos como a otros les impactó esta reforma. Entonces sí va a ser muy interesante, o es muy interesante, porque ya de suyo hay varios movimientos sociales, marchas, manifestaciones de pensionados, jubilados de estas instituciones. Por otro lado, hay juicios de amparo interpuestos contra el decreto de la reforma, que fue particularmente desechados esos amparos de entrada, porque obviamente el argumento era que también había una reforma anterior en ese sentido, no podía haber procedencia del juicio de amparo en contra de una reforma constitucional. Y entonces bajo ese argumento se estuvieron desechando prácticamente de entrada todos los amparos que se empezaron a promover por esos trabajadores. Pero la segunda parte, podríamos decir, es cuando les llegó ya la aplicación de esa reforma al bolsillo. Es decir, cuando viene el descuento de las pensiones de estos trabajadores y pues prácticamente vieron disminuido su patrimonio en cuanto al salario, porque la pensión no es más que el pago de un salario, no deja de ser un salario, el pago de la pensión habiendo cumplido ciertos años de servicios. Es un derecho que se adquiere y también eso hay que tomarlo muy en cuenta. La seguridad social y las pensiones están consideradas como un derecho humano, un derecho fundamental que no puede ser violentado cuando ya es un derecho adquirido. Particularmente aquí tendríamos que analizar y comentar muy bien el artículo 14 constitucional en su párrafo primero sobre el principio de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Creo que ahí estamos en un tema muy sensible, ¿verdad? Donde sí vale la pena reflexionar y ponerlo sobre la mesa, porque prácticamente lo que se está haciendo es ir sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. Creo que si fuese una reforma que se aplicara como suele suceder en las reformas, aplicando el principio de no retroactividad de su publicación y entrada en vigor hacia adelante, bueno, sería discutible, pero pues no habría mayor problema, entre comillas, desde el punto de vista jurídico. Se modificaron aquellas expectativas de derecho de ciertos trabajadores que iban a llegar a pensionarse de tal manera, y con la reforma ya no podrían pensionarse de esa manera. Pero aquí el punto clave y delicado es que se está aplicando hacia atrás. Hacia los derechos anteriores. Muy bien, doctor. A ver, doctor, pues estamos ya entrando ya al fondo del tema, doctor. Le quiero proponer lo siguiente, doctor, para que cuando iniciemos nuestra segunda parte del programa del derecho de usted, pues ahora sí, doctor, despláyese, coméntenos,
háganos ver la realidad que está aconteciendo, ¿verdad?, en nuestro sistema jurídico laboral, ¿verdad? Y no nos quedemos solamente con lo que escuchamos, o con lo que pensamos, o con lo que creemos, o con lo que consideramos que es un hecho. No, amigo, las cosas, a veces la letra chiquita dice más que lo que viene en el texto de forma literal. Pero doctor, vamos a nuestro primer corte y ahorita continuamos, ¿vale? Claro que sí. Amigos, en un momento más seguimos adelante. Tal como están, amigos, estamos felices y contentos por estar aquí trabajando para ustedes en nuestro consultorio y farmacia FESMAS. Ya saben que pueden contar con el apoyo de nuestros doctores, la doctora Zaira Castellanos en la mañana, un servidor por la tarde y la doctora Wendy los días sábados, ¿sí? Wendy Vega. Sí, y bueno, pues ahora estamos promocionando medicamentos en este mes del Día del Padre, precisamente porque igual, ustedes saben que los padres estamos presionados y bueno, aquí lo importante es que el 80% de los adultos de más de 50 y 60 años padecen hipertensión arterial. Bueno, pues ahora tenemos un descuento del 10% en nuestros medicamentos antihipertensivos, algunos analgésicos también, así como también algunos antibióticos como la ceftriaxona, que es muy importante que muchos médicos la recetan. No sin antes también dar gracias a nuestra empresa de Club, ¿sí? Promocional de tú mismo, por la Agencia Global de Información, y un saludo a todos los papás, felicidades, y bueno, pueden contar con nosotros a la hora que gusten. Ya saben que tienen que presentar nuestra receta para que nosotros les otorguemos este descuento. Pues felicidades al Día del Padre, felicidades a todos y gracias por apoyarnos. Gracias de Club, gracias Agencia Global de Información. Tal como están, amigos, estamos felices y contentos por estar aquí trabajando para ustedes en nuestro consultorio y farmacia FESMAS. Ya saben que pueden contar con el apoyo de nuestros doctores, la doctora Zaira Castellanos en la mañana, un servidor por la tarde y la doctora Wendy los días sábados, ¿sí? Wendy Vega. Sí, y bueno, pues ahora estamos promocionando medicamentos en este mes del Día del Padre, precisamente porque igual, ustedes saben que los padres estamos presionados y bueno, aquí lo importante es que el 80% de los adultos de más de 50 y 60 años padecen hipertensión arterial. Bueno, pues ahora tenemos un descuento del 10% en nuestros medicamentos antihipertensivos, algunos analgésicos también, así como también algunos antibióticos como la ceftriaxona, que es muy importante que muchos médicos la recetan. No sin antes también dar gracias a nuestra empresa de Club, ¿sí? Promocional de tú mismo, por la Agencia Global de Información, y un saludo a todos los papás, felicidades, y bueno, pueden contar con nosotros a la hora que gusten. Ya saben que tienen que presentar nuestra receta para que nosotros les otorguemos este descuento. Pues felicidades al Día del Padre, felicidades a todos y gracias por apoyarnos. Gracias de Club, gracias Agencia Global de Información.
Amigos, gracias por acompañarnos a su programa El Derecho y Usted. En esta segunda parte del programa estamos con el doctor Hugo Eric López Medrano, que es un experto en materia laboral, con una especialidad en Derecho del Trabajo, con una especialidad en Derecho Social. Es un profesional que lleva, ¿cuántos años, doctor, usted en la materia? 45 años. 45 años de actividad profesional enfocado al sector laboral. Entonces su expertise es muy amplia, amigos, es muy amplia, de verdad, muy amplia. Desafortunadamente no podemos interactuar porque el programa es pequeño, el programa es muy breve, amigos, pero déjenos sus comentarios a través de redes sociales y con mucho gusto los podemos atender. Buscan un contacto con el programa, buscan un contacto con el invitado, con mucho gusto, márquenos a producción, mándenos un mensaje y nos reportamos con ustedes. Doctor, nos empezaba usted a comentar en la primera parte que dos grandes reformas que se han venido dando, ¿verdad? Una en la materia de reducción de la jornada laboral, que muchos pensamos, ¿verdad, doctor? Porque lo hemos visto en redes sociales, muchos pensamos, ya a partir de este año ya no trabajo 48 horas, voy a trabajar 40 horas, ahora sí, esposa, ¿verdad? Voy a llegar temprano a la casa, y esposa, vamos a convivir más y muchas cosas. Y no, amigos, la situación no es así. Sí se espera ese objetivo, pero eso va a llevar un periodo determinado. Y también estamos viendo el tema de las pensiones, las famosas pensiones doradas, que bueno, pues es un tema que, como comenta el doctor, sí hay una cierta justificación, pues cómo es posible, ¿verdad?, que ciertos personajes ganen cuantías muy exorbitantes, cuando la mayoría, pues sus pensiones, pues nada que ver, ¿verdad? Pero desgraciadamente esa reforma sí transgredió algo más allá, que es lo que nos comentaba el doctor sobre los famosos derechos adquiridos. Perdón, doctor, así, síganos comentando, doctor. Sí, yo creo, empezando por la reforma constitucional en materia de reducción de la jornada laboral. El 3 de marzo de 2026, de este año, habíamos comentado inclusive en algún programa anterior ese proceso de reforma que se estaba llevando. Finalmente, el 1 de mayo de este año, hace algunos días atrás, se llevó a cabo la reforma a la Ley Federal del Trabajo, siguiendo obviamente los lineamientos que determinó la Constitución en su reforma al artículo 123 y, como bien lo has dicho, al apartado A exclusivamente del 123. Aplica solamente para los trabajadores que están dentro del apartado A del 123. Hubo una reforma a la fracción cuarta y a la fracción 11ª, en donde primero se hizo la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, pero de manera progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ir implementando esta reforma. Si bien es cierto, ya entró en vigor la reforma constitucional, eso no quiere decir que ya se aplique inmediatamente, sino hay un artículo transitorio de esta reforma. Eso, amigos, los importantes, los pongan transitorios. atención, ese artículo transitorio que comenta el doctor. Perdón, doctor. Hay un artículo transitorio que establece cómo se va a ir aplicando de manera progresiva esta reforma, tanto constitucional como legal, en los hechos. ¿Y cómo se va a aplicar? Bueno, para 2026, simple y sencillamente sigue la jornada de 48 horas a la semana. No cambia. En este año no cambia. Van a empezar a aplicarse los cambios a partir de 2027. Y va a haber próximo año. Y va a haber una reducción de 2 horas cada año hasta llegar al 2030. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2027, la jornada, a partir de ahí sí, del 1 de enero de 2027, la jornada laboral va a bajar a 46 horas semanal. En 2028 baja a 44 horas semanal, en 2029 baja a 42 horas semanal y finalmente, para que ya quede en ese tiempo, la jornada laboral para 2030 será la de 40 horas semanales. Y ya de ahí, obviamente, hacia adelante. De tal manera que esto va a implicar en los contratos de trabajo, pues, por lo menos celebrar un anexo, un adendum, ¿verdad?, incorporarlo al contrato individual de trabajo en las empresas para establecer esta progresividad en la entrada en vigor de la reforma laboral en materia de reducción de 48 a 40 horas semanales.
¿sí? doctor. Pero bueno, ahí no termina Interesante. todo. Algo interesante que la clase trabajadora estaba muy animada en esa reforma era precisamente que se descansaran finalmente 2 días por 5 de trabajo, pensando que la reforma iba a decir, en ese sentido, que serían 5 días laborables por 2 de descanso, cosa que desafortunadamente para la clase trabajadora no fue así, no fue así. Simplemente la Constitución y la Ley Federal del Trabajo nos siguen señalando que por cada 6 días de trabajo se tendrá 1 día de descanso por lo menos. ¿Qué va a implicar esto en los hechos? Pues simple y sencillamente que vamos a seguir trabajando los que estamos en un trabajo personal, remunerado y subordinado, en una relación de trabajo, van a seguir trabajando de lunes a sábado. Wow. De lunes Claro. a sábado. Y descansando un día, que preferentemente, así como lo dice la Ley Federal del Trabajo, preferentemente debe ser el día domingo. ¿Qué pasará entonces? Pues progresivamente se irá rebajando los días, se van reduciendo los días. Seguramente en el 2027, cuando tenga que reducirse 2 horas la jornada, pues seguramente las va a tomar el patrón del sábado. 2 horas menos vas a trabajar el sábado, pero durante la semana vas a seguir laborando trabajador 8 horas al día. De tal manera que las 5 días de la semana nos darán 8 horas, las 40 horas, pero como son 46 para 2027, pues entonces para el sábado vas a laborar en lugar de las 8, laboras nada más 6. Y entonces así, Claro, doctor. progresivamente reduciendo, hasta que finalmente, seguramente así lo va a hacer, porque ya hay prácticas de algunas empresas que otorgaban podríamos decir, ese beneficio de descansar el sábado en la tarde, que lo permitía la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces yo creo que eso es lo que se va a hacer realidad, descansar el sábado en la tarde, para aquellos trabajadores que laboran de lunes a sábado y descansan los domingos. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguramente van a laborar 7 horas a la semana, claro. 5 días, de lunes a viernes, 7 por 5, nos dan 35 horas, claro. y 5 horas el día sábado. Mediodía, podríamos decir, que es un poco más del mediodía de trabajo. Claro, doctor. Se le conoce como el mediodía, pero es un poco más del mediodía. 5 horas el sábado para dar las 40 horas a la semana. Oiga, doctor, un pequeño paréntesis ahí, doctor, y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero sería bueno porque aquí tenemos audiencia y tenemos seguidores que pues Sí. que no son profesionales del derecho, tenemos audiencia que siempre han tenido esa inquietud porque no los han dicho. Oye, pero ¿por qué si yo trabajo 8 horas, por qué realmente yo trabajo 9? ¿Por qué si yo entro a las 9 de la mañana, por qué salgo a las 6? Yo hago mi cálculo y digo, pues tengo más de 8 horas. Sí. Ay, doctor, nada más una pequeña explicación, No, doctor, sí. para nuestros auditores, nuestra audiencia, nuestros seguidores que no son abogados y que tienen esa inquietud, doctor. Fíjate que esa parte también es muy interesante, cómo se maneja en la práctica, porque efectivamente el trabajador aparentemente, lo digo porque así sucede en la realidad, labora 9 horas, pero no es que labore 9 horas, sino que más bien es su hora de descanso o de comida, que lo que cuida el patrón siempre es que en esa hora de descanso y de comida el trabajador tenga la posibilidad de salir de la fuente de trabajo. Y así lo plantean en su propio contrato individual de trabajo. Lo que pasa entonces es que termina el trabajador laborando las 8 horas efectivas, ¿verdad? Pero con un descanso que los convierte en realidad la jornada en 9 horas al día. Claro, doctor. ¿Por qué? Porque divide la jornada en dos partes. Una parte en la mañana, sales a comer, no tienes la obligación de quedarte dentro de la fuente de trabajo, porque si se quedase dentro de la fuente de trabajo como obligación, se toma como hora efectivamente elaborada, que es lo que no quiere el patrón, ¿verdad? Y entonces tú puedes salir a donde quieras, pero regresar a la hora y llevas a cabo tu segunda parte de la jornada laboral. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el patrón? Que el trabajador labore efectivamente las 8 horas. Porque si fuera una jornada continua, que también puede haber trabajadores de ese tipo, ahí sí
Ahí sí sería un error y estaría violando la ley el patrón que laborara el trabajador continuamente las 8 horas, ¿verdad? Porque dice, por cada 8 horas tendrá el trabajador por lo menos media hora de descanso, por lo menos. Pero esa media hora sí se toma como efectivamente laborada. Claro, doctor. Que es Claro, lo que no, claro. por eso da la hora el patrón. Exacto. Para romper esa parte y laborar efectivamente las 8, dándoles una hora para Claro, comida, doctor. alimentos o descanso Claro. fuera de la fuente de trabajo. Ya con prácticamente libertad. en ese horario yo decido lo que quiero hacer. Como dice el doctor, Exacto. si me obligan a mantenerme dentro del establecimiento laboral, pues se presume que es, que es una jornada continua. Pero si yo decido salirme o yo decido quedarme de manera voluntaria, bueno, esa es otra Exacto. historia. Ahí no hay jornada continua, se rompe la primera parte, descanso y posteriormente mis otras 4 horas restantes. Exacto. Entonces, doctor, ahorita con la propuesta, bueno, con esta publicación que me comenta que fue en marzo del 2026, doctor. En marzo de 2026 y luego el 1 de mayo de 2026 también la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ok, entonces con esta reforma, entonces yo ya a partir del 2027, amigos, Exacto. no en el 2026, porque muchos de ustedes se quedaron con esa inquietud y muchos dijeron, pues ya a partir de este año no sé qué esté pasando, no me lo aplicaron, Sí. pero bueno, ya el doctor dijo, a ver, hay una letra chiquita, se llama artículo transitorio y ahí establece que van a ser de manera gradual a partir del 2027. Entonces a partir del Exacto. 2027, doctor, ya no trabajaría yo mis 8 horas, en estricto sentido tendría que trabajar solamente 6, más mi hora de descanso correspondiente. ¿Es correcto, doctor? Bueno, ahí va a depender, cada patrón y trabajador va a tomar las decisiones de cómo ir reduciendo la jornada laboral. Ok. Porque ahí sí no hay reglas. Ok, Ahí ok, sí no hay ok, regla ok. escrita en la ley. Entonces, tú, patrón y trabajador, tu patrón tiene la obligación a partir de 2027 de reducir 2 horas. ¿En qué día la reduces? Esa es tu decisión, conjuntamente con el trabajador. Claro. La puedes reducir un día el lunes, y una hora el lunes y una hora el martes, o puedes reducir las 2 horas el sábado, como decíamos, ya va a depender de cada fuente de trabajo. Claro, doctor. Pero lo importante es que todas las empresas, a partir de 2027, van a reducir 2 horas la jornada laboral, que en lugar de ser de 48 horas, va a ser de 46 para 2027. Claro, doctor. Y así sucesivamente hasta 2030, que va a llegar a la de 40 horas. ¿Cómo la reducen? Ok. Cada empresa. Ok, Cada empresa se va a claro, poner de claro. acuerdo Ok, para doctor. determinar de qué manera vamos reduciendo la jornada en esas 2 horas consecutivas hasta de llegar al 2030. Oiga, doctor, y también es válido porque seguramente algunos de los seguidores o nuestra audiencia también tienen esa inquietud. Oiga, ¿y es válido que yo trabaje más de esas 8 horas, ya incluyendo mi hora de comida, pero no trabajo el sábado? Fíjate que ahí también sucedió algo interesante. Antes sí era factible, porque así lo decía la ok, ley, doctor. desafortunadamente, no sé si afortunado o desafortunadamente para los trabajadores, porque antes decía la ley que patrón y trabajador podrían repartir entre los días de la semana las horas a fin de descansar el sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Eso sería una modalidad equivalente. Claro, Reparto doctor. las horas Claro, entre la doctor. semana para descansar el sábado. Claro, doctor. Ahora ya suprimió esa parte del artículo la ley, fíjate. Caramba, Y doctor. no solamente eso, sino estableció en la Ley Federal del Trabajo que por ningún motivo ningún trabajador podía trabajar más de 8 horas. De manera expresa lo dijo. Y entonces esa caray, a ver, posibilidad de que hablabas, claro. que era una muy buena Sí, posibilidad para el sí, 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 trabajador. claro. Yo prefiero trabajar, por ejemplo, como bien lo dices, 9 horas durante los días de la semana y descanso todo el sábado. Claro, doctor. Ok, está bien. La ley lo permite. Muchas veces me preguntaban, ¿la ley lo permite? Sí lo permite. Hay un artículo que nos dice que se podrán distribuir en los días de la semana para descansar el sábado en la tarde cualquier modalidad equivalente. Eso de cualquier modalidad equivalente, pues era cualquier cosa así, Claro. parecida a esta. Pero ahora, desafortunadamente, suprimen esa parte del artículo, suprimen esa disposición, pero no solamente eso, sino establecen que no se podrá trabajar más de 8 horas diarias. A ver, Y doctor, entonces ya, audiencia y mucha seguidores, vamos a nuestro otro corte, ¿verdad? Porque ya tenemos que cumplir aquí una política interna y ahorita más continuamos con el tema. Gracias, amigos.
Amigos, gracias por acompañarnos en su programa El Derecho de Usted. En esta última parte del programa estamos aquí con el doctor Hugo Eric López Medrano. Estamos hablando sobre la reducción de la jornada laboral, una reforma que se publicó, nos comenta el doctor, en marzo del 2026 y otra reforma que hubo en mayo del 2026. Y ya el doctor nos empezaba a comentar cómo se va a aplicar dicha reforma, pero también nos comentaba un aspecto que a título personal lo reconozco y se los digo, amigos, yo desconocía ese punto en particular. Esos beneficios que la empresa y los trabajadores tenían de acordar entre ellos la forma de repartirse la jornada laboral y que existía la opción y la posibilidad de poder descansar sábado y domingo con tal de trabajar solamente entre semana. Dice el doctor Hugo, a ver, momento, eso ya no existe porque literalmente la norma quedó de forma expresa que el trabajador sí o sí solamente debe de trabajar hasta 8 horas. ¡Qué fuerte! Entonces, doctor, aquí, ¿qué va a pasar con aquellos trabajadores que tenemos el beneficio de descansar los sábados? Y que pues ahorita pues creo que ya no vamos a poder. Ay, ¿qué va a pasar, doctor? ¿Cuál es ese escenario que usted visualiza, doctor? Yo creo que ahí sí hay que tomar en cuenta lo que habíamos comentado hace un momento a propósito de las pensiones, los derechos adquiridos. Eso es muy importante. Claro. Desde mi punto de vista, un trabajador que ya tiene esa modalidad, ¿verdad?, distribuida sus horas, y con esos parámetros de descansar sábado y domingo y distribuir las horas en la semana, y ese ya es su horario de trabajo que ha venido desarrollando en el tiempo, a ese trabajador no le pueden aplicar retroactivamente la reforma, que es lo que hablábamos de la famosa retroactividad. Claro, o sea, doctor. La reforma la aplicas a partir de que entra en vigor hacia adelante. Los que ya tienen ese beneficio, ya sea por contrato de trabajo, por reglamento interior o por contrato colectivo, se tendrá que respetar. Ahí sí, sin duda. Pero ya hacia adelante ya no puedes incorporar nuevos trabajadores a ese esquema. Claro. Creo que ese sería la solución en esa parte que sí tendría que respetarse. Obviamente este escenario lo vamos a empezar a sentir, ¿verdad? Y a reflejar a partir del 2027, ¿verdad? Exactamente. Ahorita todas las cosas están como igual, se ha venido normal, trabajando. Exactamente. Ah, ok, doctor, perfecto. Sí. En la parte de la jornada hasta 2027, y luego la otra parte que también es la que decía de la reforma, que no se le tomó mucho aprecio, ni fue muy comentada en redes, ni en medios de información, que es lo de la jornada extraordinaria. La jornada extraordinaria también se modificó, y también se modificó de manera progresiva. Porque anteriormente, antes de esta reforma que estamos comentando, la jornada extraordinaria podía ser hasta de 9 horas a la semana. 9 horas a la semana. 3 horas diarias, decía máximo, 9 a la semana, como jornada extraordinaria. Y luego decía, si se quebranta esta disposición, el patrón tendrá que pagar las horas excedentes en un 200%. Obviamente las primeras 9 horas eran al 100%, las excedentes al 200%. Ahora ya suben las horas extraordinarias, pero también van a ser de manera progresiva, porque estas van a subir a partir del 2028. Estas a partir del 2028. O sea, 2027 siguen siendo 9 máximas. Ajá. 2027 es 9, 2028 suben a 10, una. 2029 suben a 11. Y a 2030 serían 12 a la semana. 12 horas a la semana. A final de cuentas, a 2030, en lugar de 9 horas máximas a la semana, van a ser 12 horas máximas a la semana. O sea, sube el parámetro. Sí, doctor. ¿Verdad? Claro. Y entonces ya ahí hacia adelante. Por eso también algunos críticos de la reforma señalaron, bueno, pues es que se redujo la jornada, pero se abrió la posibilidad de trabajar más. Claro. ¿Por qué vía? Por la vía de las horas extraordinarias. Ya no va a trabajar a laborar el trabajador máximo 9 horas a la semana, sino ya la ley permite, por propia disposición expresa, 12 horas a la semana a partir de 2030. Eso sí que quede claro. Claro, doctor. A partir de 2030, 12. 2029, 11. Sí, doctor. 2028, 10. Oye, doctor, ¿y los porcentajes de pago también tuvieron una modificación Sí. o eso se mantuvieron? No, el porcentaje de pago también se aplica las 12 primeras horas al 100%.
O sea, no van a ser las 9. Caray. Ok. Entonces, ahí también como que hay un impacto a el salario extraordinario del trabajador, porque ya si trabajas ahorita en este momento, que todavía no entra esa parte de la reforma, si el trabajador laboraba 12 horas, 9 le pagaban al 100% más. Claro. Y 3 al 200%. Al 200%. A partir de 2030, si trabaja 12 a la semana, las 12 horas se las van a pagar al 100%. Claro. Entonces hay un impacto ahí también en materia del salario de horas extraordinarias. O sea que podríamos resumir, doctor, que de alguna manera el beneficio que se dio a esta reforma es pues poner un alto al uso excesivo de la jornada extraordinaria. A ver, patrones, ya no abusen de sus trabajadores. O sea, sí, que trabajen, pero lo máximo ya que te voy a permitir son 12 horas. O sea, ya no más, ya no 13, ya no 14, ya no 15, que seguramente había trabajadores que sí las trabajaban, pero bueno, económicamente había una retribución bastante atractiva. Hoy en día eso se elimina, pero también se le pone un tope a la jornada de máximo 12 horas por semana. Exacto. Pues vean, amigos, tomen nota de estos aspectos, amigos, que son aspectos que no nos explican, son aspectos que la verdad a veces no escuchamos en diversos medios de comunicación y nos quedamos con muchas ideas en nuestra cabeza de manera errónea. Oiga, doctor, y también usted estaba comentando al principio del programa las famosas pensiones. Sí. Las pensiones doradas, doctor. Exacto. Sí me gustaría, ¿verdad, doctor?, que en esta última parte del programa pues nos pudiera comentar lo concerniente a esta reforma, doctor, que ya al principio nos dijo algunos puntitos, pero bueno, quedaron algunos pinitillos por ahí, doctor. Sí, esta parte también de la reforma al artículo 127 de la Constitución, que se le ha denominado como las pensiones doradas, como bien lo has dicho, creo que en principio lo presentaron como una reforma que iba a tener el respaldo de la mayoría de los trabajadores. Como bien lo decías, pues la mayoría de los trabajadores pues tienen una pensión pues no en esos niveles. Claro, es correcto. Aunque también hay que tomar en consideración que aquí estamos hablando de el tipo de trabajadores de confianza. Sabemos que los trabajadores de confianza en la práctica tienen un salario mucho mayor que los trabajadores de base. Sí, por lo tanto, también sus pensiones pues eran mucho mayores en el mismo sentido. Doctor, sí, pero bueno, sí tenían pensiones, estos tipos de trabajadores tenían pensiones alrededor de 100,000 pesos, 120,000, 140, 180,000 pesos mensuales. Caray. Trabajadores de confianza. Sí. Ok. Y con esta reforma se aplica a la mitad de lo que percibe el titular del Poder Ejecutivo, que más o menos serían 70,000 pesos. Entonces, todas aquellas pensiones que estaban por arriba de 70,000 pesos, las redujeron. Las redujeron a ese nivel. Quien recibía 120,000, su pensión bajó a 70,000. Claro, Quien recibía 100,000 pesos, bajó a 70,000. Algunos inclusive dicen, ahí habría que verificar si es ciertamente esa versión es verdadera, porque algunos dicen que sus pensiones se redujeron a la mitad, aun cuando no estaban por encima de lo que establece la reforma. Eso sí ya también sería muy grave. Sí, claro. No he conocido hasta ahorita un caso en esas características, pero habría que revisar, porque dijeron, es que aplicaron a rajatabla la reforma y a todas las pensiones las redujeron a la mitad, sin que se tomara en consideración si estaban por encima de los 70 o no. Claro, doctor. Y entonces a todos les redujeron. Entonces, si cayeron en esa situación las empresas paraestatales o del Estado, ahí sí, muy mal. Obviamente no tendría que haber sido así. Solamente aquellas que estuvieran por encima de los 70,000 pesos tendrían que bajar a ese nivel de 70,000 pesos. A ese límite, ¿verdad? Y aquí decía yo que esa reforma, pues sí, en principio, la mayoría de la población dijo, no, pues sí es justo, ¿no? Es justo que pues bajen esas pensiones, por eso la denominación que se les dio coloquialmente hablando de pensiones doradas, ¿no? Aquellas pensiones que tenían un monto importante. Pero aquí lo grave no es eso que decía yo cuando estábamos en la introducción. Lo grave es los artículos transitorios. Fíjate, doctor, a ver, coméntenos esas letras chiquitas una vez más, coméntenos, doctor. Yo aquí sí quisiera hacer referencia
al artículo transitorio que viene en esa reforma, que es la del artículo 127 de la Constitución Política. ¿Esa reforma de qué año, de qué fecha es, doctor? Es de abril, el 10 de abril, o sea, muy reciente, 10 de abril del 2026. Claro, y fíjense que lo que dice el transitorio segundo, y lo voy a leer textual para no caer en ninguna imprecisión. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, que entró el siguiente día obviamente, todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas conforme a la fracción cuarta del artículo 127 constitucional y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, deberán ajustarse al límite establecido en el párrafo segundo de dicha fracción, incluyendo las que se encuentren vigentes. Qué fuerte. Incluyendo las que se encuentren vigentes. Es donde hablamos ahí claro. de algo muy grave, porque eso pasó desapercibido para la mayoría de la población, porque todos se fueron con la idea de que es justo que bajen esas pensiones. Sí, pero lo que no es justo es que lo apliques retroactivamente. Sí, doctor. Y con un artículo transitorio, echar abajo un artículo constitucional, que eso es lo grave, porque el 14 constitucional en su párrafo primero establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. O sea que esta reforma es sobre la ley federal, doctor. ¿No fue una reforma constitucional? Es una reforma constitucional, sí lo es. Al 127 constitucional. Y es ahí lo que digo yo, sí es constitucional. O sea, el decreto, podríamos decir, de la reforma, no le tengo mayor crítica en el sentido de que, bueno, ok, bajaron las pensiones. Sí, bajaron las pensiones, no hay problema. O hay problema para los que les impactó, pero claro, bueno, pero para el grueso de la población dijeron no hay problema. Es correcto. Pero el problema es que los abogados lo que estamos observando es que así como hacen para esta reforma una aplicación retroactiva, así lo pueden hacer para cualquier otra cosa. Sí, totalmente. Si nadie dijo nada ahorita, pues, ¿qué les queda ya hacia adelante? Lo meto en un artículo transitorio, que esto es aplicable retroactivamente, y lo aplico para las pensiones que ya están vigentes, como es aquí, y lo aplico para cualquier otra situación, no solamente para esto. Esa es la grave y lo delicado de esta reforma, no en tanto en sí el texto de la reforma, sino en cuanto al segundo transitorio, que violenta flagrantemente el principio de no retroactividad, que es un pilar de un Estado de Derecho, que otorga certeza jurídica y seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, a ver, tú puedes modificarle hacia adelante a los que tenían una expectativa de derecho, a eso sí les puedes modificar. Yo pensaba que me iba a pensionar en tal montos, pues no, porque ya hubo una reforma y entonces ya no te vas a pensionar en esos montos, pero a los que ya tenían esos montos adquiridos, esos derechos adquiridos, no puedes por ningún motivo aplicarles una reforma de manera retroactiva en su perjuicio. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué va a pasar? Desde mi punto de vista va a pasar lo siguiente. Se van a agotar todas las instancias a nivel interno, que seguramente no se va a lograr gran cosa a nivel interno. Sabemos cómo está el Poder Judicial, sabemos cómo está constituida la Corte, y creo que ninguno de los ministros actuales de la Corte fallaría en contra del gobierno, porque son pensiones que otorga el gobierno. Pemex, CFE, Banrural, Bancomex, etcétera. Entonces, ninguno va a fallar en contra del gobierno. Pero entonces, ¿qué vía nos queda? ¿La vía internacional? No nos queda más que ir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana, como ya está la reforma judicial en esos niveles, discutiéndose en el sistema interamericano, y llegar a esos niveles para que se modifique esa parte. Desafortunadamente, la vía internacional es lenta. Van a pasar años para que lleguemos a eso. Pero peor es no hacer nada. Pero alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Y aquí el doctor pues ya nos dejó un tip muy importante.
Amigos, amigas, ¿qué creen? Pues hemos concluido el programa, ya se nos pasó la hora, yo no sé si ustedes la sintieron, pero doctor, una hora del programa, doctor. Se nos fue. Y yo creo que nos Rapidísimo. quedamos a lo mejor con algunas inquietudes, pero amigos, doctor, ¿dónde lo localizamos? Correo electrónico, número telefónico, Correo doctor. electrónico hlopez@aslensc.com. Ok. En Facebook con mi nombre me ubican perfectamente. Hugo Perfecto, Eric López doctor. Medrano, H. López M. Ok. ¿En Facebook? En Facebook. Ok, doctor. ¿Algún número telefónico, Y en doctor, Instagram donde lo también. podemos encontrar, doctor? 56 18 47 38 23. Amigos, de todos modos, Muchas cualquier gracias. cosa, este programa se va a retransmitir. Agencia Global de Información da la opción de que estos programas se retransmitan. Amigos, ustedes ahí pueden localizar los datos de contacto del doctor Aurelio López Medrano. Y si no, amigos, búsquenos en las redes sociales, búsquenos en las páginas de AG Información. Y amigos, ahí van a encontrar también los números telefónicos. Por el momento, amigos, hemos concluido el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos primero Dios la próxima semana. Hasta luego, amigos. Hasta luego.